que no tiene para mí ni para mí la menor importancia, es decir, que estos son unas leyendas, que ya lo dicen ahí, está situado en una época y desde luego trata de, pues como las leyendas, las vidas de santos y demás, trata de dar una lección, esa lección que yo diría bastante progresista, la da la película porque demuestra cómo son los mecanismos del poder, y ahí hay una escena maravillosa que es la del inspector que viene a controlar a Shanso y vemos cómo le compra. Como después vemos también la forma en que actúa el poder con respecto a que aquello que están explotando a toda aquella gente sea propiedad de un ministro de justicia. Y todos esos detalles están poniendo las bases para que en la segunda parte tenga que hacer este gesto de nombrarle a él, que de todas maneras procede de una cierta nobleza, y por eso el quinto grado de nobleza, y le nombran, para ver si de alguna forma restituye la grandeza que tuvo su padre, y la restituye al instante. La restituye al instante porque yo creo que acepta el cargo para cumplir ese detalle, como en cualquier película del oeste, para hacer una venganza y retirarse. Y eso a mí me parece, no he notado, pero no me ha sentido nunca molesto. No lo encuentro tan falto de lógica porque hay un elemento que además yo creo que Mizoguchi parece, según su guionista, lo cambió porque odiaba a los niños. Pero en la versión original del argumento y en la primera adaptación del guión que rechazó, los personajes eran niños, mientras que Mizoguchi los convierte ya en adolescentes y hay referencias únicamente a la infancia. Entonces, esto da lugar a que sí que veamos que él es el hijo de un gobernador que ha sido injustamente desposeído del cargo, etcétera, y que ha tenido que marcharse, y que la madre ha estado contándoles la leyenda del padre y fijando en el hijo el modelo de ejemplaridad y de honradez, etcétera, del padre, con lo cual yo creo que el hijo tiene perfectamente asumido el cuál debe ser su comportamiento y cuál es el ideal de un gobernador, y que por tanto es además también elegible, aunque haya pasado por una etapa de esclavitud como gobernador. Digamos que estos son el típico elemento que te puede parecer que no es lo más corriente, pero bueno, acontecimientos más o menos extraordinarios y hasta casi milagrosos ocurren, y entonces ahí sí que daría yo el margen de confianza del siglo XII y una etapa medieval que encima no es la misma que la europea, que es un país que no es unitario, que está dividido en numerosos grupos. Luego, con respecto al segundo aspecto, yo creo que hay un elemento fundamental. Siempre he sacado la impresión de la película, aunque no he podido confirmarlo, que una vez que se decretaba la libertad y que la gente dejaba de ser esclavo, esto era una decisión irrevocable. Por lo cual, la gente que dejaba de ser esclavos y se convertía en libres, ya podías dimitir, que seguían siendo libres en principio. Entonces yo creo que hay el elemento de que él asume este papel para ser liberador y que no quiere ser gobernador y no quiere ocupar este puesto. Digamos que sí, quizás sean unos elementos de estos que desde el punto de vista de la más estricta lógica narrativa tienen un elemento así, como decías tú, un poco chirriante en algún sentido, pero a mí la verdad es que tampoco me han preocupado de una forma exagerada. Hay otras películas de Mizoguchi de las que ocurren en la Edad Media, bueno, en la Edad Media japonesa, que es especialmente larga, porque además tiene la sensación algunas que luego parece que es la Edad Media y luego resulta que es el siglo XVIII, y incluso yo recuerdo alguna película de Kurosawa haberme sorprendido, que yo estaba pensando que aquello ocurría como en el siglo XVIII y de repente aparecía un tren en un plano, ¿no? O sea que nuestra percepción de esa época sí puede ser a veces un poco despistante, pese a lo que he dicho inicialmente. De todas formas, Miguel, perdón un segundo, yo lo que creo es que las resonancias sociales o históricas o incluso narrativas a Mizoguchi en este caso no le importaban nada, porque está contado un poco como no ya como una leyenda, como un cuento, y de repente dice, y el chico se hace malo. Dice, y la chica no, dice, pero el chico se hace malo. Esto era por lo visto muy estricto con los guionistas, y decía que, y por ejemplo, esto les daba las órdenes, documentense sobre las condiciones de la esclavitud. Sí, pero tú no lo ves, o sea, ves que este chico que puede ser Espartaco, de repente no, le da en la frente al otro, es como malo, y de repente es como si tú lo estuvieras contando, y luego ¿qué pasa? Dice, no, luego se hace bueno, pero se hace bueno en un plano, está reflexionando junto a los arbustos cuando está con su hermana y rompen el tronco,
hay un plano largo de tempo de él, y entonces él se levanta y dice, vámonos. Y, Claro, porque pero, es el hombre, momento que hace- recuerda su hace- infancia. por Es el lógica, momento, es claro, igual toda la escena que pero es su 10 infancia. minutos antes, que es antes de salir, no, le dice, estás loca, ¿cómo nos vamos a ir? Yo creo que esta narrativa a él no le importa tanto como lo que sale de la Pero es como en reflexión El de él. héroe sacrílego, que pasa una cosa también muy parecida, y hay un movimiento de liberación que lidera un joven y que se rebela contra la tiranía del clan. O sea, es un tema que, digamos, entra un poco dentro de la mitología de las películas de época japonesa, las películas medievales, las películas de samuráis, que es un poco también unos códigos muy parecidos a los del western en algún sentido. Es también como el pistolero que de repente se convierte en sheriff y de repente pasa a encarnar la ley. Y un poco son ese tipo de convenciones narrativas con las que no estamos tan familiarizados probablemente, pero en el contexto de otras películas japonesas que he podido ver con el tiempo, no me parece que tenga un efecto, digamos, llamativo desde ese punto de No, vista. yo sí he sacado a relucir esto haciendo un poco como decía, de abogado del diablo, es justamente para llegar a la conclusión a la que estamos llegando. Es decir, en una película cualquiera, donde tanto el argumento como el propio discurrir a ras de tierra de ese argumento transcurre por la vulgaridad, un asunto como este es reprochable. En esta película, pese a que yo haya sacado a relucir este aspecto, no es tan reprochable. ¿Por qué? Yo creo que esa es una enseñanza del arte, por un lado, del gran arte, y de cierto sentido el gran arte unido a la moral, que no se pueden separar. Cuando hay una justicia poética superior, cuando hay una razón última superior a la de la lógica pedestre, estas cosas se pueden perdonar. Pero, insisto, en otra película discursivamente argumental y más a ras de tierra, más gateante, no se podría perdonar una cosa aquí, así, de ese tipo. Aquí se perdona, y no solo se perdona, sino que está integrada en un discurso superior que el espectador naturalmente admite de buen grado, porque entiende que en un detalle de estos no es donde se juega la película se juega en otro terreno, y se juega bien y se gana, ¿no? Además él lo prepara todo el tiempo, porque si os dais cuenta, vamos, siempre Mizoguchi con esta película es increíble el realismo de todos los detalles, de toda la corporeidad de las cosas. Es decir, él no suprime nada que pueda resultar, que pueda escamotearnos una reacción, un algo. Es decir, que las gentes pasan hambre, pasan necesidad, pasan brutalidad, pasan todo. Hay mucha crueldad. A diferencia del cine moderno, y aquí por eso yo, a diferencia del cine moderno que se hace hoy día por lo menos, la gran lección es que aquí, cuando hay escenas de esa violencia, él pudorosamente no las muestra. Muestra las consecuencias o muestra el sonido de lo que está pasando, pero no muestra eso. Por ejemplo, la escena en que marcan a la esclava es ejemplar. Yo he visto hace unos días, otra vez, lo cuento de la Luna Pálida, con gran satisfacción, porque estaba la sala de la Filmoteca a las 4 de la tarde con un calor impresionante, estaba llena de gente, que no cabía un alma, y eso demuestra que algo va calando en el personal sobre lo que es el verdadero cine, y ahí hay una persona, hay una decapitación, que aprovecha una puesta de escena que oculta una gran piedra y ahí rueda la cabeza. Pero no se ve nunca. Hoy día eso habría sido 10 minutos de sangre corriendo. No, es que no se ve ni el suicidio de ella. O sea, el suicidio, claro. la poética de ese suicidio es la forma en que está hecho. Claro, y así está toda la película. Claro, es que pero no oculta nada que pueda ser terrenal, todo. Está el hambre, el frío, está la miseria, duermen en una especie de cochambre, todo eso está. Y por eso, cuando se eleva sobre ello, lo que hace es mostrarnos con una serenidad maravillosa la vida humana en todo su esplendor. Claro, es que los encuadres de la cámara de Mizoguchi son como transparentes, cogen todo, absolutamente todo. Ahora, tú estabas diciendo eso por elevación, ¿no?, de lo del cine de ahora, y antes habéis citado, por ejemplo, a Rossellini, citabas tú, pero es que yo creo que para llegar a la perfección de esta puesta en escena o a la maravilla que es esto, no creo que se llegue por el oficio, no se llega por la experiencia. Tú has citado antes otra de las vías como de una cultura distinta, del zen, etcétera. Yo creo que se llega por una purificación, que eso es lo que hacía Rossellini, y se iban como Yo creo purificando. que es una cuestión personal más que técnica, ¿no? Claro, ya es una cosa de él, ¿no? Y ahora volvamos a la paradoja también apasionante de una vida suya, personal, la de Mizoguchi, aparentemente tan contrapuesta a esta especie de beatitud
Sí, de que su padre era el intendente Sanso, claro. Claro, pero y luego su propia vida, es decir, alcohólico, mujeriego, pendenciero, un hombre de un talante entre la violencia, la hipersexualidad confusa, y sin embargo este hombre, como tantas veces, naturalmente sabemos que ha ocurrido en la historia del arte, es el autor de una obra así, ¿no?